Pueden tomar asiento. Amén. Amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz Domingo de Ramos. Por los últimos 2000 años, este domingo se ha denominado Domingo de Ramos, ¿no? O Palm Sunday, para aquellos que hablan inglés, ¿no? Y marca la última semana de vida de Jesús, camino hacia la crucifixión, ¿no? Esta historia la encontramos en los 4 evangelios, ¿no? En Mateo en el capítulo 21, en Marcos en el capítulo 11, en Juan en el capítulo 12 y esta en Lucas 19, ¿no? Esta historia es cuando Jesús entra a Jerusalén en la última semana de su vida, antes de ser crucificado. Dice la Biblia que la gente le dio la bienvenida y cortaban ramas de los árboles, ¿no? Y las ponían en las calles al paso de Jesús. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículos 13, específicamente nos dice que eran ramas de palmeras y salieron a recibirle, ¿no? Clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Era una bienvenida de héroes. La gente estaba llena de algarabía, rebosante de alegría, esperando a su ansiado Rey. Jesús era importante, muy importante para ellos. Y ellos esperaban que Jesús hiciera lo que ellos deseaban para su pueblo, ¿no? Y lo llamaban Rey. Los israelitas esperaban que Jesús los expulsara a los romanos de su territorio y que trajera paz al reino de Israel. Obviamente no sucedió así, ¿no? Puesto que Jesús tenía otra agenda para esto. ¿Cuál era la agenda que tenía Jesús? Era morir por el pecado de la humanidad. La Biblia dice también en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, el versículo 16, que inclusive los discípulos, otra vez, no entendían eso, no podían entender, pero entendieron estas cosas después que todo esto sucedió. Quizás sería la falta de conocimiento de estos israelitas, ¿no? De la gente, que hizo que Jesús también llorara, como lo vamos a ver aquí en la historia. Dice que cuando llegó cerca a la ciudad al verla, lloró. Específicamente, ¿no? Lloró por la gente de la ciudad, puesto que al negar a Jesús como Mesías, estaban negando la paz que ellos tanto anhelaban. Vamos a orar antes de empezar. Amén. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, en esta mañana me presento delante de ti, mi Dios. Padre, es tu palabra la que vamos a exponer, mi Dios. Padre, me cubro detrás de tu presencia, Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a poner en práctica lo que aprendamos, lo que compartamos, Señor. Bueno, déjanos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Y todo lo que hagamos y que digamos, que simple y exclusivamente te traiga honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vemos que Jesús está llegando a Jerusalén, ¿no? Está acercándose al Monte de los Olivos. Y según la historia hay 2 pueblos, ¿no? Betfagé y Betania, que están cercados. Parecían que fueran al mismo pueblo, pero no, están separados, ¿no? Betfagé significa casa de los hijos en hebreo, y Betania significa casa de los pobres. El que no tenía dinero, al llegar a Jerusalén, ¿dónde iban? Iban a Betania, porque el precio para rentar un hospicio era mucho más barato, ¿no?
Y Jesús dice a dos de sus discípulos, id delante de mí, ir al pueblo que está delante y hallaréis un pollino atado. Traédmelo a mí para yo poder montarlo y entrar a Jerusalén. Sabemos por los otros evangelios que este animal, un pollino, era un asno, ¿no? Un burrito. No un caballo, sino un burrito. Jesús dice que se lo traigan para que lo cabalgue para entrar a Jerusalén, como cumplimiento de la profecía en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, como muchos lo entendemos, ¿no? Ustedes sabían que hay más de 300 profecías referentes a la primera llegada de Jesús. Esta era una de esas. Y Jesús lo hacía para que la gente entendiera su identidad, para que la gente entendiera el significado de la visitación de Jesús. Él cumplió estas profecías para que lo reconocieran. Pero vemos al final de este pasaje, ¿no?, que es el que leyó el hermano Francisco, dicen que ellos no conocieron el tiempo de la visitación de Jesús o el tiempo de la visitación de Dios. Y esto es lo que más lamentó el Señor. Mateo se refiere a Zacarías 9:9 sobre la historia del Domingo de Ramos, ¿no? Déjenme leer Mateo para estar más al tanto de esto. Mateo 21, versículo 5, dice esto: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía fue cumplida y era una pieza más de la evidencia del legado de Jesús, de la llegada de Jesús. Porque si nosotros ponemos este pasaje de Zacarías y simplemente lo conjugamos, vamos a entender que Jesús era el Mesías. Y Jesús envía a sus dos discípulos a esta misión, ¿no? Vayan y busquen este pollino y tráiganmelo. Si se les preguntan, ¿no?, si a ustedes se preguntan alguna vez, pero ¿por qué el Señor nos manda a este pueblo a buscar un pollino? Él como Dios, ¿no? Él simplemente le hubiera dicho, vayan a esos arbustos y tráiganme el pollino que está allá. Pero Jesús no, los envía a ellos, a este pueblo, envía a dos de sus discípulos, ¿no? Al leer esta historia se ve simple. Quizás entendamos, ¿no?, como en tiempos antiguos, pensemos que esto haya sido quizás una costumbre de la cultura. Ir a otro pueblo y traerse un burrito de otro lado pareciera normal, según la historia, ¿no? Pero ¿saben qué? No era normal. Era casi inusual lo que estaba pidiendo Jesús. ¿Por qué? Porque primeramente, recordemos, los burritos servían para dos cosas, como animal de carga. Ayudaba en el campo y también era un medio de transportación. Ahora, yo me pregunto si traemos esa historia a nuestros tiempos, ¿no? Es como decirle a Juan José y a Raúl, mira, váyanse y búsquense un carro aquí al mall de ahí en Queen Center Mall y lo traen para acá. Obviamente, ellos van a decir, hermano, usted está un poquito... No, tráiganlo, y si les preguntan, díganle que el Señor lo necesita. Es inusual, es inaceptable, ¿no? Pero esta es la imagen que tenemos que tener de la historia cuando Jesús le pide a sus discípulos que traigan el burrito. Los apóstoles obedientes van a este pueblo y traen el asno que Jesús lo necesitaba. Lo interesante de la escena es que el Señor puede haberle dicho, ¿no? Hay un burrito detrás de los arbustos, pero ellos no. El Señor no quiso eso, quiso que ellos aprendieran algo.
El Señor emplea gente para trabajar en el reino. A algunos, como a sus discípulos, le dice, vayan. A otros le dicen, den, como dieron al burrito. Y a veces nos dice el Señor, vayan y den. El Señor usa a las personas, utiliza a la humanidad, nos utiliza a nosotros para llevar a cabo tareas del reino. En esta parte de la historia no hay complicaciones porque pareciera que los dueños del burrito, al escuchar el nombre de Jesús, inmediatamente accedieron al pedido. En los versículos 35 y 36 del Evangelio según San Lucas dice esto, ¿no? Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. O como lo dice Juan 12:13, echaron ramas de palmeras. El versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho, que habían visto. O sea, las maravillas eran los milagros que Jesús había realizado, ¿no? La combinación de esto hace que la gente está ahí en algarabía y tienen sus mantos al pasar Jesús, al entrar a Jerusalén. Es como si extendieran alfombra roja para una persona muy importante, como veo en los programas de televisión a veces, ¿no? Y lo tratan con mucho respeto, con mucho honor. En la historia del Domingo de Ramos, según el Evangelio, según San Juan, uno de los milagros que más recordaba la gente sucede en un capítulo anterior, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. ¿Cuál es? Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Juan nos deja ver que muchos creían en Jesús porque habían visto lo que le había sucedido a Lázaro. En parte, estaban gozosos que Jesús había llegado, pero también estaban regocijados de cómo el Señor levantó a Lázaro entre los muertos, ¿no? Déjenme leer Juan capítulo 12 para estar todos en la misma página. No quiero perderlos. Voy a leer capítulo 12, versículos 9, 10. Dice esto: grande multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Escuchen esto. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, también a Lázaro. Versículo 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían ¿en quién? En Jesús. Los fariseos querían matar a Jesús porque no creían que él era el Mesías. Y se preguntaban, ¿no? ¿Cómo vamos a eliminar a Jesús? Y encima está Lázaro y la gente sabe que él estaba muerto. ¿Cómo? La idea era matar a los dos, a ambos, ¿no? De vuelta a Lucas 19, el versículo 38, dice esto, ¿no? La gente iba diciendo esto: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En algunas Biblias, como en la mía, ¿no? Al final del versículo hay una nota que dice, ¿no? El mío dice Salmo 118, versículo 26. Este salmo es un pasaje mesiánico del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento hay pasajes como este que anuncian la venida del Mesías. La gente judía lo voceaba cuando el Señor Jesús estaba entrando a Jerusalén.
pero el entendimiento del significado Mesías no lo tenían muy claro. El pueblo no lo tenía muy claro. Lo que los judíos entendían por Mesías en los días de Jesús no es muy diferente de lo que muchos judíos entienden hoy por hoy. No aceptan a Jesús como Mesías. Ellos ven al Mesías como una figura política que va a traer paz. Buscaban un Salvador político que los libere de la opresión. De la misma forma, muchos judíos hoy en día siguen aún buscando ese político salvador. Entre los judíos que celebraban que este Mesías iba a traerles paz, la verdad del caso es que la primera llegada de Jesús, me quiero mover y no puedo. La verdad del caso es que la primera llegada o venida de Jesús no fue para traer paz. ¿Verdad? Eso lo entendemos, ¿no? Él mismo lo dijo, y se lo voy a leer nuevamente. En Mateo 10, apunten para que no se les olvide. Mateo 10, versículos 34 al 36 dice esto: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso lo entendemos bien, ¿no? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuál es la idea de todo esto? Cuando se viene a creer a Jesús, en Jesús, no puedes mantenerte neutral. O crees que el Señor es Salvador o no. Y esto crea un conflicto, va a traer división. Y esto va a traer muchas complicaciones, aún en tu propia familia. Jesús no vino a traer paz, sino espada. La primera llegada de nuestro Señor Jesús no fue para traer paz política, sino fue para traer paz personal. Su segunda llegada o venida será para traer la paz política, porque regirá y reinará para siempre. Habrá paz mundial. Y esto es lo que causa que Jesús llore por Jerusalén. Porque el pueblo no entendía el significado de paz que Jesús traía. Paz personal y no paz política. Por esta razón, Jesús llora. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Clamarían. Los fariseos no reconocían a Jesús como Mesías y los enfurecía, ¿no? Porque Jesús permitía que el pueblo le voceara, le cantara, le dijera pasajes mesiánicos. Les enfurecía que la gente alabara a Jesús y que Él aceptase esas alabanzas. Ellos querían que Jesús reprendiera a este gentío. Jesús le dice: hey, I can't do that. No, Jesús es bilingüe por si acaso. No puedo hacer eso. Y si lo hago, aún las piedras alabarían. La naturaleza alabaría el paso del Creador, al caminar el Creador. El Salmo 19, en el versículo 1 y 2 dice que los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara ¿qué? Sabiduría. Aún la naturaleza declara la maravilla de Dios.
La creación clama y alaba en adoración a Cristo, ¿no? Lo que Jesús le decía a esta gente es que la creación clamaría si el pueblo no aclama. Y es una imagen típica de las multitudes, ¿no? Algunos alaban, otros rechazan. Algunos alaban a Jesús, otros rechazan a Jesús. Pero el Señor siguió su camino para cumplir su promesa, su propósito, ¿no? Y es interesante, esto es simple. Entre las multitudes unos alaban y otros no. Otros reconocen a Jesús y otros no. Para aquellos que les gusta el fútbol, ¿no? Es muy distinto cuando estás siendo fan, estás en la tribuna, y otra cosa es cuando estás en el campo, cuando estás comprometido. Son dos cosas diferentes, ¿no? El fan, ¡hey, qué bonito! ¡Hey, vamos, vamos! Pero es el jugador el que está metido en el campo quien se compromete. ¡Auch! Y eso es lo que requiere el caminar con Cristo, un compromiso, ¿no? Es como la historia del puerquito y la gallina, ¿no? Se juntan los dos y ¿qué le dice la gallina al puerco? Vamos a poner un restaurante. ¿Y qué vamos a cocinar? Huevos y jamón. Y el puerco le dice, espérate un ratito. No. Tú estás solo poniendo los huevos, mas yo estoy comprometiendo mi vida. Estamos bien, estamos en la misma página. Dentro de esa multitud habían quienes rechazaban a Jesús y habían otros que aceptaban a Jesús. Versículo 41, y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, de tus ojos. La gente buscaba una paz política que lo libere de la opresión romana, pero Jesús quería que ellos vieran que esa paz que Él estaba ofreciendo era diferente, era una paz personal. Porque hay una gran opresión, ¿no? Aparte de la política, hay una gran opresión, más grande que la opresión romana, o que cualquier gobierno que oprime un pueblo, ¿no? La mayor opresión que existe no es del hombre al hombre. La opresión más grande es la opresión del pecado. Es estar separado de Dios. No es tener paz con Dios. Y lo que Jesús vino a ofrecernos fue una libertad del pecado y de la muerte, para que podamos tener paz con Dios, para que estemos a cuentas y en paz con Dios. Si no me escuchan, me dejan saber, por favor, porque no puedo moverme. Esto es lo que Jesús estaba ofreciendo. No una paz mundial. Eso vendría luego. Jesús ofrecía una paz personal para estar rectos y santos delante de Dios. Paz con Dios a través de una relación con Jesucristo. La verdad del caso es que tú puedes vivir en el país más libre del mundo y sentirte oprimido. E igualmente, ¿no? Puedes vivir en el país más oprimido y vivir en libertad. Obviamente si conoces a Jesús, ¿no? Es por eso que Jesús dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Él está hablando de una libertad personal, la libertad del alma humana. Esto es lo que Jesús quería para ellos, pero la rechazaron. Y al rechazar a Jesús como Mesías, rechazaron la paz que venía con el mensaje. Y es por esto
que Jesús llora. Llora Jesús. Ustedes saben que hay dos pasajes en las Escrituras donde Jesús llora, ¿no? Yo personalmente creo que Jesús lloró muchas veces, pero las Escrituras nos muestran dos pasajes, ¿no? Como también, esto no es parte del mensaje, pero se lo voy a decir, ¿no? En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, nos dice que el Señor nos recibe con cánticos cuando volvemos a Él, cuando nos acercamos a Él. Pero en este pasaje, Jesús llora. Y la vez quizás más recordada es esta, ¿no? Que más la gente más recuerda cuando Jesús llora, es cuando Lázaro muere, ¿no? Dice que Jesús llegó a la tumba. ¿Cómo se dice, Nancy? No pronunciaba bien, me estaba corrigiendo ella, ¿no? Cuando Jesús llega a la tumba y llora. La palabra en griego dice que llora, sí, pero lagrimea, llora. Unas cuantas lágrimas le salen. Me imagino que Jesús llora, de acuerdo al griego koine, llora, pero está pensando de que Lázaro iba a resucitar. Ya sabía que Lázaro iba a vivir eternamente. Eso en mente tenía Jesús. Es interesante cuando la Biblia menciona estas dos ocasiones. La segunda ocasión es esta, cuando Jesús llega a Jerusalén y la ve, y después del rechazo, Jesús llora. La palabra en griego aquí es diferente. En esta escena, Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, pero especialmente por la gente que está viviendo allí. Es una palabra griega que significa con gemidos y sollozos. No es la misma palabra griega llorar cuando estuvo en la tumba de Lázaro. No. Cuando Jesús ve el rechazo del pueblo de Jerusalén, Él llora con gemidos, sollozos. Totalmente diferente. Llorando y gimiendo por la gente perdida. No sé si la gente se percató cuando Jesús pasaba por ahí de ese momento, ¿no? Quizás algunos estaban confundidos diciendo, está llorando de alegría. No sé, no me lo dice la Biblia, pero la Biblia dice que ellos se regocijaban con las palmas, ¿no? Estaban regocijando. Esto es lo que dice la Biblia, que Él lloró por Jerusalén. Dios se acongoja, se aflige, aún en estos días, por la gente que anda perdida. Háganse una idea en sus mentes, háganse una película de ustedes mismos, en YouTube, en sus mentes, de Jesús llorando, ¿no? Por las almas perdidas, gimiendo, porque entiende que la paz que ellos esperaban nunca la experimentarían sin Él. No va a haber paz, no, si no tienes a Jesús en tu vida. Y porque lo rechazaron, porque ellos perdieron el derecho que va con creer en el Señor. Y es por eso que Jesús está perturbado por ello. Y tristemente predice, ¿no? Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Versículo 43 y 44 dice esto: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús profetizó y predijo este evento 38 años antes de que sucediera esto. El pueblo judío comenzó a sublevarse contra el Imperio Romano en el año 67 después de Cristo. Y en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano se cansó, dijo. Vendrían y matarían al pueblo judío en Israel y destruyeron el templo completamente. Nosotros sabemos, no por la Biblia, ¿no?, por la historia, que los soldados romanos históricamente cortaban los árboles de olivo y del monte de los olivos y los tiraban para prender fuego. Y lo llevaron hasta el templo y prendían fuego. El aceite del árbol del olivo servía como gasolina para que el fuego continúe, ¿no? La historia también nos dice que todo el oro del templo se derritió debido a los grados de calor que había ahí. Tanto así, ¿no? Tanto así que cayó hacia las veredas pavimentadas. Eran piedras, ¿no? El oro se regó, derretido, y llegó a las calles. Dice que los soldados romanos recogían con sus cuchillas y sus espadas, levantaban el oro y lo ponían a un costado para colectarlo, ¿no? Josephus, el historiador del primer siglo, vivió como testigo para la destrucción del templo. Cuando Titus Verpacius, emperador romano, llegó y destruyó todo el templo, ¿no?, completamente toda la ciudad. Josephus, en su libro Antigüedades de los Judíos, ¿no?, Antiquities, para aquellos que hablan inglés, ¿no?, dice que cuando esto pasó, murieron 1.100.000 judíos y fueron 97.000 esclavizados. 1.100.000 judíos fueron muertos y 97.000 a la esclavitud. En la actualidad, yo he visto las fotos, no llegaba ya todavía a Israel, se mantienen en las calles las piedras del templo que se cayeron con la destrucción, simplemente para hacerles un recordatorio del día tan horrible que vivieron. Más de 2000 años, y esas piedras siguen ahí como recordatorio de lo que sucedió 70 años después de Cristo. Porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Esto fue el Día de Ramos en los tiempos de Jesús, en lo que fue. Déjame compartir unos cuantos puntos de nuestro Día de Ramos en el hoy que vivimos. Punto número 1. Dios utiliza gente para su reino. A veces vas y a veces das, y a veces ambos. Los discípulos fueron a los dueños dieron, y a veces es ambos, ¿no? Pero Dios utiliza a la gente, ¿para qué? Para su reino. Punto número 2. Jesús, el Mesías, siempre es digno de nuestra adoración. Jesús no fue Mesías para muchos de la multitud. Esta gente cambió una semana después de la oración a acusarlo. Muchas veces Jesús no hace las cosas como le pedimos, pero Él siempre tiene un plan mucho mejor para nosotros. Por eso debemos alabarlo,
demostrarle nuestra adoración, aun cuando la vida nos decepcione, porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Jesús es digno de nuestra adoración. Punto número 3. Siempre va a haber escépticos, hipócritas en la multitud. Nunca dejes que esto deteriore tu fe. Hay fariseos en cada iglesia, en cada pueblo, en cada multitud. No les permitas que ellos definan tu relación con Jesucristo o que deterioren tu caminar con Él. Tú eres responsable por ti. Punto número 4. Dios aún llora por las almas perdidas. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. El famoso pastor Charles Spurgeon una vez dijo, ¿no? Los ganadores de almas, antes de ser ganadores de almas, lloren y gimen por los que van a buscar. Claman por ellos en su condición de perdidos. Debemos desarrollar el mismo corazón que tiene Dios para la gente que aún no conoce de Cristo. Ezequiel 33:11 dice que Dios no se regocija de la muerte del impío. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Busquemos que Dios nos dé su corazón por el perdido, ¿no? En nuestros mundos, en nuestros tiempos. Punto número 5. No dejes pasar el tiempo, no dejes pasar cuando el tiempo de Dios viene a ti. Mucho de la gente lo dejaron pasar cuando Él estaba frente a ellos. Ver no es creer, creer es ver. Cuando tú crees, tú puedes ver. Esos son los únicos puntos que quería hacer. Voy a cerrar con esto. Yo creo que es importante el Domingo de Ramos, este Domingo de Ramos y todos los Domingos de Ramos que nos queden, ¿no? Porque quiero compartir el Domingo de Ramos por venir. Ustedes saben que en la Biblia nos dice que vamos a tener nuestro Domingo de Ramos por venir. Gracias. Se lo voy a leer. Está en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, como quieran decirle, ¿no? Habla de un tiempo en el trono celestial, cuando estemos alabando a Dios, adorando al Cordero, que es Jesús, ¿no? En el capítulo 7, aquellos que tienen sus Biblias, o apúntenos para que lo lean en sus casas. El versículo 9 y 10 dice esto. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermanos, algún día nuestro lelolai, nuestra adoración, nuestra algarabía, nuestro gozo va a ser cuando nosotros en el cielo, vestidos de blanco, veamos llegar al Cordero y con nuestras palmas, con nuestros ramos, digamos: gloria al Señor en las alturas. Gloria, gloria y gloria. Alabanza. Hermanos, yo deseo verlos a todos. Yo quiero verlos a todos ahí arriba, juntitos,
cantando y alabando el nombre de nuestro Salvador. Recordemos que la semana que viene es Semana Santa, ¿no? Meditemos y alegrémonos y exaltemos el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Dios lo bendiga. Raúl, pasa a orar, por favor.